Hola, buenas tardes, buenas noches desde Valencia, en España. Aquí estoy para hablaros un poquito sobre cómo testear una API web en .NET Core. Trataré de no repetirme mucho. Lo primero, agradecer a los sponsors que nos ayuden a llevar a cabo este tipo de eventos. Sin ellos no serían posibles. Y voy a empezar directamente. Sobre razones para testear, en realidad ya se ha dicho todo lo importante en las charlas anteriores. Para mí hay dos motivos principales de escribir test y es tener una buena red de seguridad, un sitio donde cuando se rompa algo nos salte una alarma enseguida. Es una cosa imprescindible, sobre todo si hablamos de escenarios en los que hay muchos desarrolladores, y es imprescindible en integración continua. No tiene mucho sentido tener un sistema que continuamente esté compilando a cada commit la solución si además no ejecuta una batería de test. Entonces, ese es el arnés de seguridad, es una de las principales cosas que nos da el tener una suite de test en condiciones. Otra cosa que a mí personalmente me ayuda mucho es a la hora de debuguear, me ahorra muchísimo tiempo. No es necesario lanzar la aplicación e ir manualmente a donde se ha estropeado para localizar el punto, el motivo y tratar de actuar sobre él. Si tenemos un test que ha detectado que algo ha fallado, normalmente ya el mensaje de test nos da muchas pistas de qué es lo que ha podido romperse. Y en el peor de los casos podemos debuguear ese test y enseguida llegaríamos al origen del problema. ¿Por qué comenzar por los tests? Sería la pregunta. ¿O por qué no hacerlo? También se ha respondido a eso en la charla sobre TDD. Hay grandes ventajas en empezar con el test, aunque siempre es bueno tener test, sean escritos antes o después. El escribirlos primero nos da la ventaja de que tenemos una ayuda muy importante a mantener el foco sobre lo que estamos haciendo. En una aplicación hay un montón de piezas móviles de las que tenemos que estar atentos y a las que tenemos que prestar atención. Cuando decimos vamos a escribir un test que compruebe este punto concreto, estamos dejando fuera un montón de cosas. Y desde el punto de vista de la carga cognitiva que tenemos que tener en la cabeza, es mucho más fácil concentrarse teniendo un test concreto que tenemos que escribir. Los tests, además, como bien dice ahí, nos dan un feedback muy rápido. Se ejecutan muy rápidamente un montón de pruebas. Si alguna cosa se ha roto, enseguida lo vemos. Y además, centrarse en implementar solo lo necesario, lo imprescindible para pasar ese test. Como han mencionado antes, hacemos un poco de trampa si es necesario, pero intentamos escribir el mínimo código necesario para pasar el test. Esto nos permite ir delegando en otros componentes las responsabilidades. Yo lo suelo llamar el arte del patadón y pa'lante, para que siempre sea otro el que haga el trabajo difícil, y decidir en el último momento esas decisiones que a veces nos cuesta luego cambiar. Entonces, no hace falta empezar decidiendo cuál es el motor de base de datos que vamos a utilizar, si podemos ir desarrollando y postergar esa decisión hasta el último momento responsable. Es decir, que si ya lo decidimos más tarde, ya sería demasiado tarde, pero siempre intentar dejarlo para lo más tarde posible. Y relacionado con esto de que solo se implementa lo necesario y que nos permite tener esas dependencias muy controladas, mejora el diseño. Cuando estamos haciendo una aplicación tenemos muchas cosas que dependen de otras. Si tenemos muy explicitadas esas dependencias, tenemos un buen diseño. Enseguida, mirando el código o los tests, que son una documentación escrita del código, vemos qué depende de qué y cuándo hay que inyectar un componente u otro. Entonces, el diseño se ve muy beneficiado de esto. Y relacionado con el diseño es la arquitectura. Para mí, la diferencia entre arquitectura y diseño no es más que una cuestión de talla. Las decisiones de arquitectura son las decisiones difíciles de cambiar, porque afectan a gran parte del sistema, y las decisiones de diseño son más fáciles de cambiar. Pero al final es una cuestión de talla, son cosas que vamos decidiendo. Se dice que en TDD el diseño va emergiendo
o la arquitectura va emergiendo. Pero de todas formas ha habido gente muy lista como Martin Fowler, Robert Martin, Alistair Cockburn, Eric Evans, que han creado modelos de arquitecturas pensados para ser testeados. Y no está de más aprovecharnos de ellos. Se les ha llamado Clean Architecture, Hexagonal Architecture, Ports and Adapters, Onion. Realmente todas ellas tienen en común que se basan en un modelo muy puro, un destilado, lo que llaman el dominio, donde están nuestras entidades y sus operaciones, que son la parte que representa eso que es único en nuestra aplicación, lo que nos da probablemente una ventaja de negocio, lo que más valor aporta, al fin de cuentas. Alrededor de esto se construye una capa de aplicación que lo que nos permite es coordinar esas entidades y las operaciones para conseguir cumplir con las expectativas del usuario, y luego todo esto se le aplica o se junta utilizando piezas de infraestructura, como decíamos antes, el motor de base de datos que vamos a utilizar, o el sistema de archivos, o si tenemos que exponerlo en una API HTTP, que es el caso que vamos a ver aquí, o tiene que ser gRPC o una interfaz de usuario en Windows Forms o lo que sea. Todo eso son cosas de infraestructura que quedan fuera del resto de capas. Es decir, un núcleo muy destilado que no depende de nadie, una capa de aplicación que solo depende del núcleo, de ese core del dominio, y unas infraestructuras que sí que dependen tanto de la aplicación como del dominio. ¿Vale? Entonces, siguiendo esa arquitectura, ya tenemos la garantía, o por lo menos siguiendo esas recomendaciones, sabemos que vamos a poder testear lo que estamos construyendo. Entonces, yo lo que os voy a proponer es una forma de trabajar utilizando este tipo de arquitecturas y utilizando el desarrollo guiado por test. Básicamente, es un ciclo de desarrollo que aprovecha ese trabajo hecho por grandes pensadores para que nuestro día a día sea un poco más fácil de hacer y más llevadero. He cogido como ejemplo una cata. No sé si estáis familiarizados con las catas de programación. Son como pequeños ejercicios diseñados para practicar, un poco siguiendo la metáfora de las catas de las artes marciales. En este caso se llama RPG Combat Kata. Es una kata que simula una pelea entre personajes de un juego de rol. Y bueno, tenéis aquí en SlideShare un enlace a la kata completa. Lo que muestro aquí en pantalla es la primera iteración de esa kata. Y bueno, nosotros vamos a empezar con el primer punto, de que la salud empiece con 1000 puntos del personaje jugador. Lo que vamos a hacer es crear una estructura, una solución en Visual Studio que represente la arquitectura que hemos mostrado aquí, concretamente la que tenemos aquí a la derecha arriba. Tendremos un dominio, una capa de aplicación y una capa de infraestructura. Y luego testearemos, iremos desarrollándolo, testeando en cada paso. Si os fijáis aquí, he puesto las dependencias, porque me parece muy importante ese control de dependencias. Arriba está el dominio. El dominio no depende de nada, tendrá su propio proyecto de test. La aplicación y la infraestructura dependen del dominio y, a su vez, la API depende tanto de infraestructura como de aplicación e indirectamente del dominio. Este reparto de responsabilidades, insisto, viene de las arquitecturas diseñadas, pero a mí, al menos, a lo largo de los años, me ha demostrado que es útil y funciona prácticamente siempre, excepto en casos muy puntuales donde hay muy poca lógica de dominio.
merece la pena empezar directamente con este reparto de proyectos. Hay gente que a esto le parece overkill, o sea, como hacer demasiado, complicar demasiado el diseño para cosas muy sencillas. A mí me parece que crear proyectos en una solución es barato, no me va a ralentizar mucho y prefiero tenerla bien estructurada desde el principio. En la solución que se ve aquí, veis que he tachado varios proyectos. Concretamente he tachado la infraestructura y he tachado uno de los proyectos de test que van asociados a la API. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a centrar en los tests unitarios y no en los tests de integración. La infraestructura, como os he dicho, es la parte de bases de datos, peticiones HTTP, todo lo que acceso a ficheros, todo lo que es algo, eso, como el nombre dice, de infraestructura, que podemos cambiarlo de un proveedor a otro o lo que sea. Eso se testea utilizando test de integración, que son un poquito más complicados de escribir. No son imposibles, por supuesto, y además hay que hacerlo, porque es la única forma de asegurar que nuestra aplicación está completamente configurada y va a funcionar una vez la pongamos en producción. Pero se quedan fuera del scope de esta charla. De todos modos, en mi repositorio tienen una de ejemplo que se llama RPG Combat Kata, que tiene los test de integración hechos y los de infraestructura también. Entonces, quien tenga curiosidad puede ir a mi GitHub y curiosear ahí todo lo que hay. Lo que quería mencionar también es que en la Web API se da una casuística un poquito especial. En una Web API tenemos controladores. Cuando hablábamos de las capas, en el diagrama de arquitectura, yendo de dentro hacia afuera, tenemos las entidades y los casos de uso. Casos de uso o servicios de aplicación, no me importa mucho cómo lo llamemos. Entonces, cuando tenemos estas fronteras, son los puntos en los que tenemos que tener cuidado al testear. Porque podemos, si empezamos ahora de fuera hacia adentro, desde la infraestructura, cuando pasemos a la capa que aquí pone controladores, presenters, gateways, esta capa va a hacer como de interfaz hacia la infraestructura y de implementación hacia la capa de aplicación. Es decir, va a coger cosas de infraestructura y las va a traducir a términos de nuestro dominio para que se manejen en la aplicación. La capa de aplicación va a coger cosas que venían de esa capa del controlador y va a utilizar la infraestructura para darnos entidades del dominio. Entonces, son las fronteras donde tenemos que testear. En el caso de los controladores, como decía, se da la casuística que el controlador es a la vez interfaz e implementación. Es una interfaz de la infraestructura, es decir, es donde llegan nuestras peticiones HTTP, y al mismo tiempo es la implementación de esa interfaz porque es la que traduce de esas peticiones HTTP a llamadas a nuestra capa de servicios. Lo veremos ahora con el ejemplo un poquito más claro. Entonces, lo que vamos a ir testeando en este tipo de aplicaciones, en las APIs, por un lado esto se le llama el estilo London School, que es una forma de trabajar de fuera hacia adentro, es decir, de lo que llega del exterior hacia el núcleo, hacia el dominio, y vamos a crear los test de aceptación, que van a estar escritos en términos de lo que el usuario espera que hagamos. En este caso, en la kata, tenemos que el usuario espera que cuando creemos un personaje empiece con 1000 puntos de salud. ¿Vale? Escribiremos un test para eso. Y luego eso nos daría, digamos, el salto completo de creo desde la petición que llega al controlador de crear un personaje nuevo hasta que me devuelve el personaje con 1000 puntos de vida, es un salto muy grande, pero es el salto que quiere ver el usuario. Sin embargo, nosotros para desarrollarlo iremos paso a paso y nos aprovecharemos de esa división de capas para ir demostrando que funciona en cada fase. Por ejemplo, primero empezaremos con la frontera entre controlador y aplicación y comprobaremos que el controlador llama a la aplicación para crear ese personaje.
Después probaremos la capa de aplicación y veremos que la aplicación utiliza el dominio para crear ese personaje. Y en el dominio testearemos los objetos de dominio, los cambios de estado de esos objetos de dominio. Entonces, esto, dicho de otra forma, las estrategias que seguiremos serán moquear, que ya se ha mencionado antes, que es sustituir las dependencias, y siempre que sustituyamos una dependencia, declararemos lo que deben devolver y comprobar que reciben los parámetros esperados. Eso va a ser, por un lado, estamos diciendo lo que vamos a testear y cómo vamos a prepararnos para ese test. En la capa de infraestructura no la vamos a testear porque son test de integración, excepto la parte de la comunicación entre controlador y aplicación. Luego, en la capa de aplicación, testeamos esa coordinación entre la infraestructura y el dominio. Y en el dominio testeamos los cambios de estado de nuestros objetos. Esta diapositiva de aquí va a ser nuestra guía a la hora de escribir los tests. Así que, sin más comentarios, vamos a abrir el Visual Studio. Aquí tenéis una solución muy sencillita. Como veis, está dividida en tres partes: la API, la capa de aplicación y la de dominio. La de infraestructura la he dejado fuera, como he dicho antes. En la capa de API tenemos los tests, un proyecto de test, y tiene dos tipos de test: los test de aceptación y los test del controlador, propiamente dicho. Empezamos por el test de aceptación, el que está escrito en términos del usuario. Kata API should, o sea, nuestra API debería, y lo primero que debería hacer, según hemos visto en la especificación de la kata, es crear un personaje con 1000 puntos de salud. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a escribir aquí como título del test. Kata API should create a character with 1000 health. En los tests, bueno, ya hemos hablado del arrange, perdonad, arrange, act y assert. O en otros términos también se le puede decir given, when, then. Significan lo mismo. Organizamos las precondiciones de nuestro test, actuamos sobre el sujeto testeado y decimos la aserción o la validamos que el resultado ha sido el esperado. Normalmente esto es recomendable empezar de abajo hacia arriba. Es decir, ¿qué queremos testear? Ya le hemos dado un nombre al test que nos dice bastante. Queremos comprobar que un personaje es creado con 1000 puntos de vida. Disculpen un segundo. Perdonad, es que tengo un gato y estaba molestando un poco. En fin, entonces, queremos crear un personaje con 1000 puntos de vida. Aquí estamos utilizando el framework XUnit, que es el mismo que se ha utilizado en la charla anterior. Así que vamos a poner el assert equal. Se pone primero la expectativa, que es 1000, y que el carácter o el personaje tenga esa salud. Vale, el personaje es algo que no tengo definido todavía. El personaje lo voy a obtener de llamar al controlador. En nuestro controlador está vacío ahora mismo, como podéis ver, tiene una ruta, es API controller, controller base. Yo asumo que estáis familiarizados con Web API en .NET Core. Si no, bueno, me lo decís y explico más. Bien, volviendo a esto. Lo que vamos a hacer es un test muy básico, muy naif, del controlador. Entonces, vamos a decir que el controlador me va a devolver cuando haga un post, porque el verbo para construir algo en HTTP suele ser post, aunque podemos llamarlo create, porque create carácter, porque es más significativo y al final
el controlador se va a fijar en el atributo que le pongamos, no en el nombre del método. Y vamos a crear una instancia de ese controlador. No hay que importar el namespace. Vale, por lo pronto ya me está diciendo que no existe el crear personaje. Pues nada, le decimos aquí que nos genere el método. Vamos ahí y esto devuelve un object. No, nosotros sabemos que lo que queremos que devuelva es un personaje, un carácter. Y nos falta el atributo HTTP post para que cuando se ejecute lo sepa identificar como el método que hay que llamar cuando se haga un post. En este caso, el de crear no tiene ningún parámetro, no le estamos pasando ningún parámetro al constructor, porque nos están diciendo directamente lo que tiene que tener. Así que por lo pronto, al menos, no le vamos a pasar ningún parámetro. Pero sí que tenemos que crear la entidad carácter. Esa entidad la vamos a crear en la capa de dominio. Aquí se podría hablar mucho si utilizamos una orientación a dominio, si esto debería ser la entidad del dominio o habría que envolverla en una entidad propia de la API. Para simplificar, lo voy a hacer con las entidades de dominio. Creo que no aporta ahora mismo más que ruido si nos dedicamos a encapsular estas entidades. Entonces ya tenemos un test planteado. Dado un controlador, cuando llamo al create personaje, el personaje tiene que tener 1000 puntos de salud. Si lanzamos este test, ya está diciendo que no encuentra, vale, importar el dominio. Volvemos a lanzar el test y ahora va a fallar porque no tiene la propiedad health. La propiedad health me va a ayudar el Visual Studio y va a generar la propiedad directamente. Pero me ha creado aquí una cosa rara y yo quiero que esto sea un entero. Y además solo quiero un get, porque solo estoy leyéndola. Como decíamos, la mínima expresión del código que necesitemos para que compile y pase el test. Así que vamos a ver si esto pasa. Y no pasa. Dice que la operación no está implementada. Si vamos al sitio donde nos dice que ha fallado, estamos viendo que efectivamente esta operación no está implementada. Pero no vamos a ir directamente aquí a empezar a implementar nada. Lo que vamos a hacer es dar un paso atrás y vamos a mirar un momentito la arquitectura que tenemos para recordarla. Vale. Nosotros hemos entrado por un web service, por ejemplo, podría ser lo más parecido, visto el diagrama, y hemos hecho una petición HTTP post. Aquí, el controlador, que es un adaptador, tiene que pedirle a la aplicación que haga esa operación, porque esa operación está en términos del dominio y yo estoy recibiendo una petición HTTP. No es el controlador el que tiene que hacer el trabajo. El controlador tiene que delegar ese trabajo en la capa de aplicación. Pues nada, voy a coger y voy a empezar paso a paso, como dibujábamos aquí. Vamos a hacer este A implica B. En la frontera de controlador y aplicación vamos a ver que el controlador delegue en la aplicación la creación de ese personaje. Entonces vamos a la capa, a los test de controlador y vamos a escribir un test para esto. Fact es el atributo que marca los tests. Void. Y aquí, ¿qué vamos a testear? Lo que vamos a testear es que el controlador va a delegar en la capa de aplicación, en el servicio de aplicación, la creación del personaje. Por lo tanto, character controller should lay on application, bueno, vamos a llamarlo on service, por no complicarlo, the creation of a new character. Y vamos a comprobar que se delega, como dice el nombre, en la aplicación, en el servicio de aplicación, la creación del personaje. Si venimos aquí un momentito,
Vamos a ver, en aplicación, ¿qué testeamos? Perdón, estamos aquí todavía. Comunicación con la capa de aplicación, test de controlador. Vale, nuestro controlador se va a apoyar en la aplicación. Y hemos dicho que vamos a sustituir las dependencias. Es decir, el servicio va a ser un sustituto, no va a ser el servicio de verdad. Desde el controlador vamos a llamar a un sustituto. Un sustituto debe declarar lo que devuelve y luego en el test comprobar que ha recibido los parámetros esperados. Entonces, empezando desde abajo, como hemos dicho antes, por el assert, diremos, vale, pues mi servicio, que ya veremos cómo lo construyo, tiene que recibe, esto está dentro del framework que utilizamos para los sustitutos, que se llama enSubstitute, en este caso, bueno, en las dependencias del proyecto se puede ver, y el método pues lo llamaremos createCharacter, por lo pronto. ¿Este servicio qué es? Este servicio es un sustituto, ¿vale? Irá en el given, por lo tanto. Y este given va a ser un sustituto, for, y vamos a definir una interfaz para ese servicio. Character service, servicio de personajes. Este será el que coja los datos y haga las operaciones de dominio. Como os decía, esto es la librería enSubstitute y nos implementa algo, o sea, lo que hace es crear un objeto que implementa esta interfaz, pero no tiene código esa implementación. Nosotros en cada caso le vamos a decir lo que tiene que devolver. Lo primero va a ser crear la interfaz que estamos mencionando aquí. Hemos dicho que esto va a ser de la capa de aplicación, así que en el proyecto, en la capa de aplicación, hacemos añadir una interfaz que se llame Character Service. Vale. Importamos en la namespace. Lo siguiente que hemos dicho, los sustitutos deben decir lo que devuelven. Entonces, pues el service, cuando llamemos a createCharacter, devuelve un personaje nuevo. En realidad me da igual lo que tiene este personaje, siempre que sea una instancia de ese tipo. Vamos creando con ayuda del Visual Studio. Aquí dice que es objeto, no, es un carácter. Vale, ya tenemos el mock preparado, pero todavía no tenemos ni siquiera el sujeto que estamos testeando. ¿Qué estamos testeando? Estamos testeando todavía el controlador. Entonces, lo que haremos será va carácter igual controller punto, como lo hemos llamado también createCharacter. New character controller. Sí, me he acertado con el nombre. Vale, entonces, dado un controlador, cuando yo llame a createCharacter, el servicio tiene que haber recibido una llamada a ese createCharacter y además me tiene que devolver el carácter. No vamos a validar los valores que tiene, simplemente vamos a validar que me lo ha devuelto. Esto no es nulo. No tiene sentido validar el contenido de este objeto porque se lo hemos dado aquí, ya sabemos lo que es. Nosotros queremos validar y testear el comportamiento de este sistema, no queremos validar estos valores. Estaríamos validando algo que hemos falseado nosotros mismos, no tiene mucho sentido. Sin embargo, lo que vamos a validar es que se ha llamado a ese servicio. Eso sí que nos interesa y que se ha obtenido algo y ese algo es lo que nos ha devuelto. Entonces, simplemente decimos que no sea nulo y vamos a ver si este test pasa. Y no pasa. ¿Por qué no pasa? Pues nos dice que el método u operación no está implementado. Si vamos a ver, claro, efectivamente, aquí hemos dicho
que vamos a delegar en el servicio, en la creación del personaje, pero no estamos llamando al servicio en ningún momento. Pues aquí necesitaría un return de la llamada al servicio. Pero si yo escribo service, create carácter, no tengo servicio. Todavía no lo tengo. ¿Por qué? Porque ese servicio me lo tendrán que inyectar en el constructor del controlador. La forma más fácil, en lugar de escribir el new, yo soy muy vago, entonces me voy al test, le digo al controlador que necesita un servicio y el Visual Studio ya me dice, oye, ¿te genero un constructor? Pues sí, genérame un constructor. Y ahora ya le damos aquí, nos ha generado el constructor con el parámetro de la interfaz que le estoy pasando en una variable que se llama igual que el nombre que le he puesto yo ahí. Y para curar mi TOC, vamos a poner aquí un read only. Y me quedo tranquilo. Entonces, ahora sí, ahora estamos diciendo que el controlador, que cuando se construye va a recibir un servicio de personajes, vamos a llamar, cuando nos llame a createCharacter, a un service createCharacter. Y ahora el test sí que debería pasar. Vale. Nos está diciendo este otro test que hemos dejado a medias que no funciona porque le falta el servicio. Ahora mismo, para que compile, lo vamos a dejar en null. Este test, hasta que no esté completada todo el ciclo de todos los pasos que tiene que dar, no va a estar, no vamos a poder ponerlo en verde. Entonces, por ahora, con que compile nos llega. Ejecutamos el otro. Vale, ya está, en verde el test. Eso significa que hemos testeado que A implica B, es decir, que la frontera entre el controlador y la aplicación hace lo que debe hacer. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es comprobar que la aplicación es capaz de crear un personaje como utilizando el repositorio. Es un patrón de uso habitual en este tipo de escenarios. Pero bueno, eso lo vemos ahora cuando vamos a hacer el test de aplicación. Lo que vamos a hacer es crear una clase y esto se va a llamar que el character service should. Lo que tiene que hacer el servicio de personajes, que está en la capa de aplicación y por lo tanto es el que vamos a testear ahora. Fact. Public void. ¿Y aquí qué vamos a testear? A ver, volvamos otra vez al dibujito. Vamos a testear la frontera entre aplicación y dominio. Es decir, la aplicación son los casos de uso o los servicios de aplicación. Es cómo manejamos el dominio, las entidades, sus operaciones, para responder a las necesidades del usuario. En este caso, la necesidad del usuario es crear una instancia de un personaje. Para acceder a las instancias se utiliza habitualmente un repositorio. El repositorio es parecido a un acceso a base de datos, pero desde el punto de vista del dominio, es decir, que definiremos una interfaz y en el momento en que necesitemos especificar cuál es la infraestructura, haremos la implementación. Pero durante el desarrollo trabajaremos contra la interfaz. Es decir, que la aplicación tiene que delegar en el repositorio la creación de ese personaje. Entonces aquí lo que haremos sería que el character service should rely on repository the creation of a character. Y hacemos lo mismo que antes. Primero, dependemos de una pieza más que está en otra capa. Por lo tanto, la vamos a moquear, lo que decíamos aquí en la chuleta. Moqueamos las dependencias. Vamos a moquear ese repositorio. Declararemos lo que devuelve el repositorio cuando llamemos al createCharacter y comprobaremos que ha recibido los parámetros que esperábamos. Entonces, tendremos que el repositorio ha recibido una llamada a createCharacter.
ponerle el mismo nombre que estamos poniendo a todos. El repositorio va a ser un sustituto. No sé dónde le he dado. Y carácter repository. A ver, lo que estoy utilizando son conceptos del diseño orientado a dominio, que no entran que no entran en el scope de la charla, pero son todo conceptos que si estudiáis estas arquitecturas y leéis un poco acerca de ellas, os los explicarán, ¿eh? O sea, es siempre, 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 para obtener una entidad de dominio se utiliza un repositorio. Siempre, 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 la aplicación llama al repositorio para obtener la entidad, llama a los métodos que hagan falta dentro de esa entidad y luego vuelve a decirle al repositorio que guarde los cambios de la entidad. Es un patrón de uso habitual. Por eso no me estoy parando a pensarlo mucho, porque realmente es como se hace siempre. Yo lo que estoy haciendo es aprovecharme de arquitecturas ya predefinidas, que se sabe que son testeables, y de patrones de uso habituales para acelerar mi desarrollo. Entonces, como decía, tenemos un repositorio, el repositorio pertenece a la capa dominio, por lo tanto, voy a crear la interfaz aquí. A ese ¿por qué me está diciendo? Ah, vale, me faltan los paréntesis. Aquí me está diciendo que le falta el método en la interfaz. Pues nada, la generamos. Y como me dice void, yo sé que tiene que devolver un personaje, lo arreglo. Y hemos dicho que los sustitutos, comprobamos que ha recibido los parámetros que necesita. En este caso, más que parámetro es simplemente la llamada al método. Y hay que decir lo que devuelven cuando son invocados. Los repository.createCharacter returns un personaje. Me da igual lo que contenga, simplemente que exista. Luego tengo que validar que cuando llamo al servicio, al método createCharacter, me devuelve un personaje. New Character Service. Si os acordáis, antes hemos utilizado una interfaz para hacer el sustituto. Podríamos haber creado una clase directamente, pero es un poco más engorroso crear luego los sustitutos. Entonces hemos creado una interfaz y aquí ahora tengo que crear la clase que implemente esa interfaz para poder instanciarla. Todo aprovechándome al máximo del Visual Studio, como veis, para escribir la mínima cantidad de código posible. Porque el Visual Studio no se equivoca escribiendo y yo sí. Y nos falta validar aquí que el personaje no es nulo. Es lo único que nos importa de eso que nos han devuelto. Si lanzamos el test, está rojo otra vez. ¿Por qué? Porque la operación no está implementada. ¿Qué operación? El createCharacter del servicio. Vamos aquí y efectivamente no está implementado. Como hemos dicho, esto va a delegar en el repositorio la creación del personaje. Es decir, que aquí tendré un return repository.createCharacter. Pero lo mismo que nos ha pasado antes, no tenemos ninguna instancia de repositorio. Tenemos que inyectársela a este servicio. Pues nada, como soy muy vago, lo que hago es decirle aquí que coja un repositorio como parámetro y el Visual Studio
me genera el constructor. Si vamos a verlo ahora, ha hecho lo mismo que antes. Solo le falta el read only para que esté perfecto. Y ahora sí, este test debería pasar. Bien, ya está en verde también. El siguiente paso. Vamos a ver qué nos tocaba ahora. Estamos ya, nos toca, ya tenemos A implica B, B implica C, o sea, A implica C. El test del dominio, y ahora testeamos el cambio de estado de los objetos de dominio. El cambio de estado de los objetos de dominio se refiere a que la salud, el health, tiene que valer 1000 cuando se haga una creación del objeto. Entonces, es un test del dominio. Y es un test sobre la clase personaje, porque es cuando esta clase se crea, cuando tiene que tener un health de 1000. Así que es character should, lo que debe hacer el personaje. Como siempre, hacemos un fact, enter, public, void. Y el personaje, aquí sí que podemos decir algo ya más explícito. Tiene que tener 1000 puntos de vida cuando se crea un nuevo personaje. Pues character should have 1000 health when created. ¿Aquí va a haber algún sustituto? No, estamos en el dominio. Aquí ya no hay sustitutos. El dominio es el dominio. Es la parte más destilada, más pura, más central, nuclear de nuestro sistema. Aquí no hay sustitutos. A lo sumo, podría haber como sustitutos si estamos utilizando el reloj del sistema y queremos asegurarnos que nos devuelve una fecha concreta para poder testearlo y tal. Pero normalmente no hay mocks. Y si hay mocks o sustitutos, son muy sencillos de hacer a mano, no utilizamos ninguna herramienta para hacerlos, ¿eh? Porque es que devuelvan una constante o cosas así. De hecho, en este caso, por lo menos, no necesitamos ningún sustituto, simplemente empezamos desde abajo, el assert, lo que tiene que cumplirse. Y lo que tiene que cumplirse es que 1000 sea lo que tenga el personaje en salud. Y el personaje, este sujeto que estoy testeando, simplemente es un new character. No tiene más. Este test falla y nos está diciendo, mira, es que yo esperaba que valiera 1000, pero me he encontrado un 0. ¿Vale? Eso significa que el fallo está aquí, entre la salud del personaje y este 1000. Pues vamos a ver la propiedad que dice. La propiedad dice que es un entero, que solo tiene un get, pero no le estamos inicializando a ningún valor. Y como lo que queremos inicializar es la construcción del personaje, pues hacemos un constructor y decimos health igual a 1000. Y ahora venimos aquí al character should, ejecutamos y ya está en verde. Es decir, hemos demostrado ya, pasito a pasito, que partiendo de una petición post al controlador, obtenemos un personaje con salud 1000. Ahora tenemos que escribir un test de aceptación para que cuando el usuario venga aquí y nos diga, oye, enséñame que esto funciona. Yo quiero hacer un post y quiero que me devuelva un personaje con salud 1000. Pues pueda ver de un tirón en un solo test que eso se cumple. Pues ahora ya debería ser muy fácil hacer que pase este primer test de aceptación. Volvemos aquí y empezamos a ver. Vamos a ver, el assert es correcto. 1000 tiene que ser igual. El actuar, el carácter me lo devuelve el controlador. Bien, esto es perfecto. Pero, de hecho, si lo ejecutamos, me dice que referencia a objeto no establecida con instancia de un objeto. Es decir, que estoy apuntando a algo que es null. Si venimos aquí, dice, claro, es que estoy llamando al servicio, pero le estoy pasando del constructor un null. Pues esto no va a funcionar. ¿Qué necesito aquí? Pues un servicio. Vale, pues un servicio.
¿Pero este servicio qué va a ser? ¿Un sustituto? No. Ahora ya tenemos todas las piezas que necesitamos para que funcione y queremos demostrar que funciona. Entonces, no vamos a utilizar sustitutos. Aquí también podemos entrar en discusión. Si debemos utilizar desde el principio hasta el final en los test de aceptación toda la infraestructura o no necesitamos utilizar la infraestructura real. En mi opinión, los test de aceptación, si pueden ser rápidos, mejor. Y al fin y al cabo al usuario no le importa o no debería importarle si hemos elegido utilizar Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres o un archivo en un sistema de ficheros. Entonces, pero eso es mi decisión, cuando ya tengo que tocar algo de infraestructura sí que utilizo un sustituto. Pero solo en esos casos. No es algo escrito a fuego. En mi caso, yo aquí el servicio sí que utilizo el servicio real, porque quiero demostrar que mi sistema funciona, pero el repositorio, que es una pieza de infraestructura, sí que lo moqueo, lo utilizo uno falso. Claro, como todo sustituto, tengo que cumplir las normas. El repositorio, cuando le llamamos a create character, returns un new character. Y cuando tengo un mock, tengo que validar que ha recibido la llamada correspondiente. Si ahora lanzo este test, ¡pum!, ya está verde. Ya tengo mi ciclo de TDD completo con su test de aceptación y todas las partes creadas. Bien, puede parecer lento porque realmente se hacen muchas cosas, pero esto me está dando una cobertura del código del 100%. O sea, todo lo que hace esta aplicación tiene un test que lo cubre. Con la salvedad de la parte de integración, de los test de integración. La parte de configuración del Web API no está testeada porque no tenemos test de integración. Pero la parte que es puramente negocio, o sea, que no depende de una infraestructura, es código escrito por nosotros, está completamente testeada. Vamos a hacer un paso más para ver que esto, además, conforme vamos avanzando, se va acelerando normalmente. Fer, discúlpame, estamos en tiempo. Sí. Ah, vale. Bien, pues nada, mejor cualquier pregunta, estaré encantado de responder. Ok, discúlpame que te corto, pero como te dije, si no, se nos corre mucho la agenda. Sí, ningún problema. Si querés redondear algo, tenés 2 minutos para redondear y cerrar algo. Simplemente comentar que el repositorio este que he utilizado lo tenéis aquí en GitHub, en esta dirección de GitHub, donde hay otro que se llama RPG Combat Kata Web API y en ese también están los tests de integración. La descripción de la kata la podéis tener en este repositorio también. Mi email de contacto, mi handle de Twitter y cualquier cosa estaré encantado de ayudaros y responder ahora a todas vuestras preguntas, si las sé.